Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Beltrán. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema que suele ser una duda común en el aula de clase. Es algo que los alumnos suelen preguntarme todo el tiempo. Como profesor siempre me están preguntando, profe, ¿cómo aprendo más y mejor? También es común escuchar entre los alumnos acerca de buenas pedagogías y malas pedagogías. Voy a dedicar este video a lo que es la educación saludable y la educación tóxica. En redes sociales, en internet en general, hemos visto cantidad de material, abundante material sobre el tema. La mayoría de ellos habla sobre la pedagogía tóxica, pero muy pocos de ellos hablan sobre el papel del estudiante en ese aprendizaje, porque lo primero que quiero dejar claro en este video es que el aprendizaje, la pedagogía, es decir, la labor de enseñanza-aprendizaje, es una labor que tiene dos partes, es decir, es una labor de doble vía. Así como está el profesor, también hay el alumno. Y así como el profesor, nosotros que en mi caso ahora soy profesor, tenemos unos deberes, pues también fui alumno, también soy alumno, como alumno también tenemos unos deberes. Vamos a empezar con el profesor, vamos a hablar brevemente sobre ¿qué sería una pedagogía tóxica o cómo identificas tú a un profesor cuando tiene una pedagogía tóxica? Eso se suele reconocer, digamos, hay como unas características comunes, no voy a estandarizar ni a generalizar, ¿no? Pero el ser humano tiene unos comportamientos similares, necesariamente los tiene como especie, si no, no existiría la psicología, o no existiría la antropología, o no existiría la sociología en el caso de las sociedades. Existen estas ciencias porque los seres humanos, como todo ser vivo, tiende a tener comportamientos que son, digamos, propio de su naturaleza. Vamos a empezar con algunos elementos que he identificado en mis colegas profesores y que un buen profesor, un profesor que practica o que se propone tener una pedagogía saludable, busca siempre, digamos, subsanar o no cometer. El primer error que he visto en colegas en todos estos 20 años en los que he sido docente, ¿cierto? Y en muchos profesores, distintamente de cuántos títulos tengan, es que no trabajan contenido. Entonces vamos a empezar con qué sería un profesor, lo que llamamos en el mundo común un profesor tóxico, versus a un profesor, como digamos lo contrario, saludable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene un profesor tóxico o a un profesor que tiene pedagogía tóxica? Lo primero es que no trabaja contenido original. No trabaja contenido original. Ojo, y no estoy diciendo que él invente la rueda o que descubra América o que todo el tiempo esté trabajando material nuevo, sino es las formas de enseñar, el material pedagógico que utiliza para dar su clase debe tratar de siempre en lo posible de ser material que él mismo construya a partir de lo que ya hay descubierto, ¿no? O sea, no le estamos pidiendo que cree un nuevo conocimiento. Pero un docente tóxico es el que, digamos, tiene como una especie de cartilla, guía, sin que esto sea malo, ¿no? Lo voy a expresar mejor. Una especie de contenido hermético a priori inmodificable, ¿cierto? Siempre trata, digamos, es ese típico profesor que repite y repite el mismo contenido, suele copiar el trabajo de sus colaboradores y nunca crea un trabajo original. El segundo error que he visto en varios colegas es que no están abiertos al cambio. Es decir, si bien es cierto que todos tenemos resistencia a algunos cambios, eso es la propia naturaleza de la especie nos hace ser así, ¿cierto? Hay algunos, yo tuve profesores cuando era alumno, ahora que soy alumno los tengo y tengo colegas, es triste decirlo,
que tienen una resistencia exagerada a probar cosas nuevas, ¿cierto? Un profesor que explica su metodología diciendo que siempre se ha hecho de esa manera, ¿sí? Y para ese profesor nunca se puede hacer de otra manera o no hay formas distintas de hacer las cosas. Digamos, es un profesor que se acostumbra a la rutina y a la costumbre, ¿cierto? El tercer error que he notado en varios colegas es que da la explicación, pero no enseña, ¿sí? Entonces explica sin enseñar. Y esto puede pasar de muchas formas. La principal de ellas es asumir que el alumno ya tiene un conocimiento avanzado previo que le permite entender lo que le está diciendo. Si bien es cierto que para pasar de un grado a otro o para pasar de un semestre a otro o en cualquier nivel se deben haber superado unas aptitudes, unos conocimientos en el curso anterior, no debemos presuponer como profesores que ese alumno lo sabe todo o que ha cumplido satisfactoriamente con ese nivel. Claro, tampoco implica que nos tengamos que volver a segundo de primaria, si estamos en 11, a explicarle qué son los conjuntos o cómo funciona la coma o cuáles son las vocales. No, un mínimo de conocimiento debe tener el alumno, ¿sí? Pero de todas maneras, nuestra labor como docentes es no asumir que el alumno ya sabe eso o no asumir que tiene un conocimiento previo. Además, como profesores debemos ser conscientes de que no todo el mundo aprende de la misma manera ni el mismo modo ni al mismo ritmo y no todo el mundo tiene los mismos cimientos para entrar a abordar un conocimiento nuevo. Que sí, eso tiene unos límites, ¿sí? Si estamos en últimos años, pues no podemos devolvernos a lo que estuvieron en párvulos a tratar de que el alumno aprenda a leer, no, también hay unos mínimos que debe cumplir el alumno. Pero a lo que me refiero es que muchos profesores asumen a priori que ya el alumno debe saber eso y no se preocupan por enseñar los cimientos que dan lugar al conocimiento que está explicando. Otra falla muy común en este punto es no resolver las dudas hasta satisfacción. Yo tenía una profesora que siempre que uno le preguntaba algo le molestaba, al punto de que uno ya dejaba de preguntarle porque no tenía sentido. El cuarto que he visto, y que vamos a hablar de la pedagogía tóxica, es cuando el profesor siempre culpa a los alumnos del fracaso de los alumnos. Es decir, no hay una, ¿cómo se llama? No asume la responsabilidad. No asume la responsabilidad por su curso. Y cuando no asume la responsabilidad decimos que el profesor no tiene liderazgo. Porque es que el liderazgo es esto. El liderazgo es echarse el equipo al hombro, no hacer todo, que es diferente, pero asumir la responsabilidad por su curso. Así como un líder se puede atribuir los triunfos de su curso, claro, de su equipo, porque él se echó el equipo al hombro y vamos a trotar hasta allá, vamos a caminar hasta allá, estuvo motivando, estuvo también un mal líder o un jefe o un mandón cuando no hace las cosas bien y fracasa. Un buen líder, ¿qué hace? Asumir el fracaso del equipo como suyo. He visto muchos profesores, directores de cursos que culpan a los alumnos de su propio fracaso. Ya, claro, no estoy diciendo, ojo con esto, no estoy diciendo que el alumno no tenga su propia responsabilidad, pero hay que mirar con detenimiento. Si uno o dos personas son indisciplinadas, no van a clase, no hacen lo que tienen que hacer, digamos, son, como llamamos en Colombia, unos vagos, unos sin oficio, pues claro, se puede culpar a estas dos personas de manera individual. Pero si todo el curso está en esa dinámica, en esa apatía, y la razón es que el profesor no sabe enseñarles, pues el profesor debe ser muy autocrítico, debe tener esta conciencia autocrítica, es decir, asumir la responsabilidad de su propio fracaso, ¿sí? Un profesor tóxico jamás lo va a hacer. Lo otro que he visto es que en muchos docentes realmente no quieren enseñar, ¿sí? Entonces el quinto, no quieren enseñar. O no quieren ser profesores, más bien. No quieren ser profesores.
están ahí, esto lo he visto mucho, tuve la fortuna de trabajar como profesor de guitarra eléctrica en el programa de la Bogotá Humana con el entonces alcalde Gustavo Francisco Petro Urrego, hoy presidente. Tenía un programa muy bonito que lo acabaron las alcaldías posteriores, la de Enrique Peñalosa lo descontinuó, o sea, lo digo porque yo participé en ese programa. Era el programa de la formación integral, un programa en contrajornada que se llamaba 40 por 40 para la jornada integral. Tuve la oportunidad de ser docente eh, en vinculación con la Corporación de Integración, con Compensar, con en una asociación que se hizo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Buscando un profesor de guitarra eléctrica, yo soy músico, me postulé, pasé la entrevista, pero habían colegas de otros instrumentos, ¿sí? No voy a decir cuáles, que no les gustaba enseñar. No querían ser profesores. Estaban ahí porque no encontraron más que hacer y no encontraron ningún otro trabajo. Y eso lo he visto en varios entornos de aprendizaje, ¿sí? Su verdadera vocación no es esa. O sea, su verdadera vocación es ser, no sé, ser un ingeniero, ser un oficinista, desarrollar su profesión en otras áreas, menos enseñar. Son profesionales muy buenos en lo que hacen, pero no quieren enseñar por varias razones. Entre una de esas es por el salario. Siempre un profesor en Colombia va a tener menos salarios que otras profesiones, lo cual me parece que es un tema que debemos revisar, ¿no? Porque si hay alguien que construye sociedad en un país, somos los docentes, ¿no? Pero bueno, eso será harina de otro costal. Un profesor tóxico es aquel que está ahí por descarte, el que está ahí por relleno, el que está ahí porque no quería, porque no encontró más, porque realmente él quiere hacer otra cosa, ¿cierto? Lo sexto que he visto es que cuando hay una pedagogía tóxica es que el profesor que suele tener esas actitudes, digamos, se acostumbra a siempre tener algo a cambio o siempre pedir algo a cambio, ¿cierto? Entonces, se vuelve una relación transaccionista, ¿sí? Siempre pedir algo a cambio. Digamos, siempre piensa en su interés personal, que esto no es malo, ni bueno ni malo, pero llevado a su profesión de enseñanza, se vuelve una relación transaccionista. Es decir, que siempre debe haber una transacción. Tú me pagas, yo enseño. Tú haces algo, yo hago algo, ¿cierto? No estoy diciendo que esa es la lógica de la vida, claro, pero hay unos límites sanos en los que uno puede permitirse hacer esto, ¿cierto? Pero entonces este tipo de docentes lo que se convierten son en operarios, digamos, oficinistas, operarios, en donde si me pagan, doy tal curso. Si el curso hace eso, entonces avanzo en tal tema. Eso no colabora en la enseñanza. Séptimo, le tiene fastidio al trabajo, no quiere trabajar, va muy relacionada con pero digamos que en este caso es que al profesor le interesa más el descanso, le interesan más los beneficios que obtiene siendo profesor que enseñar, como las vacaciones, las salidas pedagógicas, los feriados, ¿sí? Él está ahí porque ese es un trabajo fácil. Y lo último, que considero que no menos importante, la octava, la última es la octava, el típico profesor que piensa que se las sabe todas. El típico sábelo todo. Sábelo todo. Esa es una palabra que va así junta. No se le puede corregir, no se le puede preguntar, no se le puede actualizar la información, no se le puede decir que él está en un error. Como docentes tenemos que estar dispuestos a que siempre estamos aprendiendo. Nosotros no somos los dueños del conocimiento, nosotros no nos la sabemos todas, siempre estamos preguntando, siempre estamos indagando y esa es una de lo que hace maravillosa la educación. Quería abordar este tema porque en los cursos donde soy docente siempre me preguntan cómo aprender mejor. Siempre me dicen, profe, pero ¿cómo? Y uno escucha entre los alumnos las comparaciones. Este profesor es bueno, este profesor no explica, este profesor, claro. Entonces,
Obviamente hay más razones, pero digamos esas son las 8 principales que yo he identificado porque a veces la pedagogía no funciona. Ahora vamos a hablar de los alumnos, ¿cierto? Como ya hablé, lo dejé claro desde un momento, la labor de enseñanza-aprendizaje es una labor de doble vía. Eso absurdo es pensar que solo el profesor tiene el deber de enseñar. No, los alumnos, yo he sido alumno, lo fui durante muchos años, actualmente lo soy, así sea profesor, sigo siendo alumno. Los alumnos tenemos un deber. En el curso que sea, estemos en párvulos, en primero, en segundo, en quinto, en octavo, y entre más edad que tenemos, pues mayor es el grado de responsabilidad. ¿Cuál sería el deber del alumno? Sobre esto eh, tenemos que tener el debate como sociedad, ¿cierto? Tenemos el derecho fundamental de educarnos, claro, pues, eso no lo está negando nadie, más uno puede atacar por tutela ese derecho, pero también tenemos unos deberes fundamentales. ¿Ese sería cuál? El primero que creo yo que debe tener un alumno es querer aprender, tener la disposición de aprender, tener las ganas de aprender, ¿sí? Porque es que es muy jodido, yo que estoy en ambos lados, que uno como docente esté esforzándose, esmerándose, ¿verdad? Porque el alumno aprenda, ¿sí? Cuando uno tiene esta vocación de enseñar y que haya una resistencia, un muro intraspasable del alumno que definitivamente no quiere hacer eso. Entonces lo primero es querer aprender. Querer aprender. Suena muy obvio, pero pues hay que decirlo. Querer aprender. En esta colaboración que hice cuando fui profesor de guitarra eléctrica, teníamos unos alumnos que nos manifestaron el primer día. Yo no quiero estar acá. Estoy obligado porque creo que eran en los colegios algo de servicio social. Creo que les contaban unas horas, unos castigos que tenían. Lo que hicimos los otros, éramos 4 docentes, ¿sí? Había uno de guitarra acústica, egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá, había otro de música colombiana, tiple, bandola, requinto, y había uno de canto. Éramos hombres todos. Lo primero que hicimos fue pedirle que no estuviera. No era necesario que estuviera ahí. ¿Para qué? Si él mismo estaba manifestando que estaba ahí obligado, que no quería estar ahí. Entonces lo primero que debe tener un alumno es querer aprender. Y lo segundo es esforzarse. Esforzarse en aprender. En aprender. Y esforzarse es realmente hacer el esfuerzo, poner de su parte para querer que le enseñen algo. Mire, cuando una pareja, que yo he tenido y se han vivido historias muy chéveres, cuando una pareja de alumno-profesor se encuentran y es un alumno que quiere aprender, quiere que le enseñen, se esfuerza y es un profesor dedicado a su compasión por su vocación, obviamente con su retribución económica, ¿no? Porque nadie trabaja gratis, pero es un profesor que quiere enseñar, que quiere que esta persona aprenda. Ese dúo produce unos conocimientos nuevos de maravilla. Produce excelentes resultados. Esa es la formación de un nuevo ser humano con esfuerzo de ambos, del propio ser sujeto que se está formando y del sujeto formador, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues todas las que se derivan de la simple y llana convivencia en la sociedad y en un colegio. Respetar al profesor, lo voy a colocar porque creo que es importante. Respetar al profesor. Claro, no estoy diciendo que el profesor sea incuestionable, no confundamos el respeto con la obediencia absoluta, no, para nada. Pero un mínimo del trato humano, como cuando tú tratas a tus papás o cuando usted, claro, si en la casa maltrata a los papás, pues ya es otra cosa, ¿sí? Van al colegio pensando que, como en la casa los papás son unos pendejos que no les enseñan, entonces van al colegio pensando que se la pueden montar a todo mundo, incluyendo los profesores. No, pero estoy hablando de una familia neurotípica, normal, digamos, dentro de lo entendido, una regla general, una familia estándar en donde le enseñan al hijo a respetar a la gente, no solamente a los mayores, sino a los niños también, donde le enseñan a no ser abusivos, donde le enseñan a respetar a las demás personas, claro, claro, a no ser, no, una cosa es ser sumiso y lamezuelas, como decimos en Colombia, y otra cosa es ser altanero y, no, un respeto que todo el mundo se debería tener.
Entonces, de ahí en adelante, los deberes de un alumno: respetar al profesor, cumplir las tareas. Claro, no estoy diciendo que el profesor sea incuestionable, no estoy diciendo que el alumno no se, pues yo fui alumno y obviamente que el colegio es esa parte en la vida en donde uno está explorando, en donde uno está creciendo y uno aprovecha para divertirse, ir a bailar, fiestas, sus primeras novias. Claro, eso pues es lo normal dentro de una sociedad, ¿no? Eh, pero eso no se debe confundir con el irrespeto hacia el profesor, ¿cierto? Y esto sucede mucho en ciertos escenarios, ¿sí? Tanto en hombres como mujeres. Eso no es que tenga un género identificado, ¿no? Hay mujeres irrespetuosas como hay hombres irrespetuosos. Y por último, para cerrar este capítulo, vamos a hablar. No quiero abordar aquí el tema del sistema educativo en Colombia, que es bien complejo. El sistema educativo en Colombia es un sistema prusiano, es un sistema que se heredó de la Europa del siglo XIX, es un sistema que tiene en esta canción de Another Peak in the Wall de Pink Floyd, ¿no? Es un sistema que está diseñado para el sistema productivo, para el postfordismo, pero eso será harina de otro costal. El sistema educativo tiene fallas, pero en este video me voy a centrar solamente en los deberes del profesor y el alumno. El debate del sistema educativo en Colombia creo que es un debate que debemos dar. Es un debate en donde hay unas visiones muy neoliberales, y neoliberales me refiero, por ejemplo, a que hay sectores políticos a que quieren descargar la responsabilidad de la educación en las personas, zafando, como si el Estado no tuviera responsabilidad, como zafando al Estado, como luego decir, mire, si usted tiene dinero se puede educar. Esas son visiones de derecha, visiones neoliberales. Básicamente lo que apuntan estas visiones es que si no tienes ni un peso, pues entonces no tienes derecho a educarte, cosa con la que yo no comparto, porque primero la educación es un derecho fundamental. Entonces el Estado sí tiene una obligación, y el Estado debe subsidiar y financiar a las personas que no pueden pagar, porque es que estas posturas las hacen gente rica que tienen cómo pagar, y ellos piensan que toda Colombia tiene 2, 3 millones de pesos al mes para pagar su educación. No, eso viene en una fantasía, en una realidad que no es la de ellos. Ellos piensan que todo el mundo vive como ellos en los Rosales y en las zonas más ricas del país. No, no todo el mundo vive como ellos. Sí, a ellos les cuesta creer que hay pobreza. Pero eso es un debate que haremos en otros momentos. Aquí vamos a cerrar este video con cuáles son los, digamos, qué debo hacer yo para aprender mejor. Y esto lo he dicho, yo lo he defendido ya hace unos 15 años. Hay como 4 cosas que yo recomiendo a los alumnos y a todas las familias para aprender mejor. Lo primero que yo recomiendo para que aprendan mejor es una alimentación saludable. Eso siempre lo he dicho desde hace ya que unos 15 años. Una alimentación saludable. Y con alimentación saludable me refiero a que sea suficiente, a que sea abundante, a que sea idónea, ¿sí? Nadie va al colegio a aprender teniendo hambre. Si tú llevas 15 días sin comer, porque es por muchos motivos, por pobreza extrema, que es el principal motivo en Colombia, así haya gente que niegue la pobreza, pero sí, es real. En Colombia hay pobreza extrema, o sea, no hay nada de malo en negarlo. O sea, y no estoy siendo comunista con eso, no, es que hay pobreza, eso es una realidad. O sea, otra cosa es que ciertos sectores políticos nieguen esa realidad como parte de su agenda, pero hay pobreza. Yo he tenido alumnos que van al colegio sin comer, sin desayunar. Pues obviamente que un alumno en esas condiciones no va a aprender. ¿Por qué? Porque como seres vivos, nuestro organismo nos pide energía, nos pide alimento. Un organismo que que te está demandando energía porque hace 3, 4 días no comes, pues en lo que menos piensa es en saber cuánto es 2 por 2. Digamos, su cerebro está concentrado en alimentarse. Entonces, parte de una buena educación es tener una alimentación saludable, cosa que en Colombia no se ha entendido bien. En este gobierno se mejoró el programa de alimentación escolar, el PAE. En otros gobiernos era el trampolín para hacer corrupción, ¿no?
Pero el PAE es eso, el PAE es un esfuerzo del Estado por tratar de subsanar la alimentación saludable que en muchos hogares no hay. Muchas familias, en los sitios donde he recorrido, la única comida que tenía el niño decente al día era la del PAE. ¿Sí? Así era, y no porque los papás fueran flojos, no porque los papás fueran comunistas, no porque quisieran nada arreglado, no, es que porque la situación no daba para más. ¿Sí? Hay zonas en Colombia en donde la única alimentación es el PAE y debemos ser conscientes de esa realidad. O sea, seguir negando que en Colombia hay pobreza extrema, eso solo lo hacen parte de una agenda política que defiende eso, pero nadie en sus cinco sentidos defiende semejante estupidez. Y además que es irreal. Lo segundo es un ambiente familiar sano. Ambiente familiar sano. Importantísimo. Uno tiene casos, estudia casos, y yo sé que todos los que son docentes han compartido conmigo esta historia. Vivencias de niños o niñas donde su ambiente familiar es una completa porquería, ¿sí? Por muchos motivos. ¿Sí? Algunos será el hombre, otros será la mujer. Ambientes donde solo hay un padre, ambientes donde pelean todos los días, ambientes donde el padre es un alcohólico. Con colegas en el programa 40x40 tenemos ambientes muy difíciles donde las madres de estas niñas practicaban la prostitución y muchas de nuestras alumnas, digamos, se metían en ese mundo estando en octavo grado, noveno grado, y estas cosas suceden, o sea, yo no me las estoy inventando, estas cosas suceden, ¿sí? Nosotros tuvimos varios casos de esos donde las mamás se dedicaban al trabajo sexual y ya cuando la niña estaba en octavo grado ya era contribuir al hogar en esa actividad, ¿cierto? Claro, este flagelo solo afecta a las niñas. En los niños era algo, digamos, siempre las mujeres han optado en los bajos mundos por, digamos, la prostitución es una de las formas cuando hay necesidad extrema, es como la forma que eligen las mujeres o las que se ven obligadas a elegir, ¿cierto? Y en los hombres es más la delincuencia, pero los dos nacen del mismo fenómeno, la pobreza extrema, es que la pobreza constriñe, o sea, porque claro, van a decir, pero es que nadie lo obligó, sí, pero es que la hambruna, la pobreza obliga, ¿cierto? O sea, si tú estás en una situación donde no tienes absolutamente nada, vives en un pagadiario, recoges basuras todos los días y te pintan como, mira, vamos a delinquir y tienes lo de un mes, pues eso obliga, eso, sí, eso es tentador. Y si no hay otra solución, pues lo mismo a las niñas. Si estás en una situación en la inmunda y te pintan, mira, aunque trabajes una hora tienes lo de un mes de trabajo, pues eso, digamos que eso también constriñe, ¿sí? Eso no es que sea totalmente voluntario porque la realidad también obliga a hacer cosas. Estas dos, importantísima, alimentación saludable, ambiente familiar sano, y yo le sumaría una tercera, que es el círculo social, el círculo de amigos, o digamos el entorno natural, ¿sí? Lo vamos a llamar el círculo social. Sea un círculo social, incluyendo a los amigos, y primeramente los amigos y los habitantes más cercanos, sea un círculo social que procure o que, digamos, se direccione en que tú progreses, sea un círculo social que te motive a aprender. Y esto es importante, sí, porque he visto gente que se sale, más que todo sucede mucho con los niños, bueno, con las niñas también, se salen del colegio porque tienen amigos que no están en ese mundo, están en la delincuencia, ahí es donde los papás deben vigilar qué amistades tienen sus hijos. Eso es importante, claro, en un punto de la vida, sobre todo por allá en la adolescencia, los amigos llegan a tener más influencia que los mismos padres. Los padres tienen una influencia absoluta en sus primeros años. En la primera infancia y la infancia, digamos, la infancia en Colombia está calculada más o menos hasta los 12 años. Luego sigue la preadolescencia de 12 a 14, la adolescencia 16 en adelante.
Pero digamos de los 14 para arriba suele ser un común denominador que los amigos tengan más influencia que la propia familia. Entonces, importantísimo que el círculo social sea un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, no, que sea un círculo virtuoso que procure su progreso y su bienestar. Entonces, ahí la importancia de vigilar el círculo social de tus hijos, ¿no? Eso es importantísimo porque yo he visto casos, de niños que se salen porque los mejores amiguitos son delincuentes. Claro, y hay una necesidad de aceptación. A esa edad hay una necesidad de pronto ya uno cuando crees que pues le vale tres y lo aceptan o no, porque ya uno tiene suficiente madurez mental y no está pensando en si el otro piensa bien o no. Pero en la adolescencia somos muy sensibles, todos lo somos, yo lo fui, todos los seres humanos, porque estamos como en esa etapa de crecer y de ser aceptados por la sociedad. Entonces, un niño de 14 que un círculo de amiguitos le brinda su amistad, le dice, no, pero es que tiene que salir de estudiar, o tiene que ser atracador, o tiene que hasta otros delitos, ¿no? Eh, homicidio, violación, ¿sí? Ahí van escalando. Empiezan con cosas pequeñas, pero ahí van escalando. ¿Por qué? Porque el niño en esa necesidad de ser aceptado por la sociedad y empieza con su círculo de amigos y tienen más influencia que sus papás, muchas veces optan por dejar el colegio con tal de ser aceptados por esa. Ahora, ¿suceden las niñas mucho? Sí. He visto casos de niñas y muy seguido, eso no es que sean solo los niños, no, sucede mucho en las niñas, sobre todo cuando consiguen un novio. Cuando consiguen un novio y el novio pues no es el tipo más decente. De hecho, sucede mucho que niñas muy lindas, las más lindas del barrio, consiguen a los tipos más gamines y ñeros que puedan encontrar. Por alguna extraña razón, el tipo más ñero, el más matón, el más malo, el que tiene una mano de cicatriz aquí, el que sea cuchillo, el más mal hablado, consigue las niñas más lindas. No sé por qué. Los expertos le llaman hibristofilia, pero parece que hay un fenómeno de hipergamia o hibristofilia, creo que suceden ambos fenómenos. La youtuber argentina Roxana Kramer tiene varios videos sobre esto, ella es más experta en ese tema que yo, pero uno como docente lo ha visto que niñas que van, por, digamos, muy pilas, las mejores notas, muy lindas, podrían conseguir al hombre que quisieran, terminan con un tipo que es un completo patán, gamín, y se salen de estudiar la mayoría de las veces porque quedan embarazadas, otras porque quieren irse a vivir con este nuevo amorío, ¿cierto? Estos tres elementos, una alimentación saludable, un ambiente familiar sano y un círculo social virtuoso, vamos a ponerle aquí virtuoso, considero yo que son los principales elementos para que usted como joven aprenda mejor y aprenda más. De ahí en adelante, pues ya vendrán sus propias técnicas de estudio, su relación con su profesor, si el profesor es buen profesor, si usted quiere aprender, si no quiere aprender, etc. Bueno, creo que con esto dejamos el video de hoy. Si te gustó este contenido, pues dale like y suscríbete a mi canal. Espero los comentarios, responder a los comentarios que me hagan y muchas gracias por ver hasta este punto. Vamos a apagar acá.